de El Salvador, ¿verdad? Y yo sé porque en un momento pues yo trabajé en lo que es esa área. En el área de fiscalía. O sea que usted conoce Sí, muy bien cómo serían los procesos en las fiscalías, por lo menos antes a usted venir a Estados Unidos, Emilia. Y cuando usted tenía que procesar pandilleros, ¿cómo era el debido proceso en El Salvador en ese momento? José Martínez del Bronx. Muchas Yo llamo de gracias. California. Este es Louis desde Minnesota. José, de República Dominicana para el mundo, de aquí de Kansas. Hola, ¿con quién hablamos? con Nancy. Nancy, ¿de dónde llamas? Yo llamo estoy en Seattle, Washington. Oh, en Seattle, Washington. Bienvenida, Nancy, desde Seattle. ¿Tu primera llamada al programa? Sí, primera vez, pero siempre lo escucho. Un aplauso para ti, Nancy. Gracias por la confianza y por ser parte de esta Bello Nation, de esta familia y de Rafael Bello Show. Adelante, bienvenida. Porque es muy real y verídico. Gracias, de verdad. Sí, bueno, lo que yo le quería hablar es porque yo soy de El Salvador, ¿verdad? Adelante, por favor, ayúdenos a entender todo esto. Sí, y realmente no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele, porque realmente él está violando los derechos de las personas, y no es que uno va a defender a los pandilleros, pero hay que ponerse en el puesto de ser humano como mamá o como uno mismo, ¿no? Que le pueda pasar eso. Y yo sé porque en un momento pues yo trabajé en lo que es esa área, y sé que ha habido hubo un tiempo de mucho violencia en el país, ¿verdad? Claro. Y siempre otros presidentes decían que iban a poner mano dura y no se podía hacer porque la gente realmente cuando alguien cometía un delito y la gente tenía miedo de ir a denunciarlos porque los podían, por haberlos denunciado o haber sido testigos, los podían matar, ¿no? Sí. Entonces se daba esto de que siempre los reos entraban, salían, porque la gente tenía miedo, decía, no, yo prefiero que mejor los saquen a que me vayan a matar a mí. Entonces después llega este presidente y empieza a hacer, es cierto que ha limpiado y hay un estado de seguridad, digámoslo, porque hace poco tuve la oportunidad de ir a El Salvador y sí me di cuenta de que sí se puede ver diferente, que todo está como más seguro. Pero ¿a cambio de qué? Porque realmente hay mucha gente inocente que está metida en esa cárcel. Al inicio ellos tenían cuotas, y se lo digo porque yo he trabajado con gente que ha trabajado en derechos humanos en El Salvador y decía, esto es bien injusto. Hay gente acá que te ponían una cuota y se tenía que ir a agarrar así, al azar, porque tenían que tener una cuota, y entre esas personas muy inocente que ha muerto o está ahí, no sé, no pueden decir esto, terrible. Una cuota de apresados, o sea, hay que cumplir con la cuota de la administración de cuántos, entre comillas, pandilleros tenemos recluidos en el SECOT, y hay que cumplir con ella, hay que salir a buscarlos. Sí, en un inicio cuando ellos empezaban a limpiar todo, ves que empezaban a detener a todos los pandilleros para poder limpiar, ellos tenían una cuota diaria de cuántas personas tenían que meter a la cárcel. Wow. Entonces, y cuando usted mencionaba que usted trabajó en el área, ¿en qué área se refiere? ¿Al área de los derechos humanos o a qué área usted se refiere? Yo trabajé en el área de fiscalía. En el área de fiscalía. O sea que usted conoce muy bien cómo serían los procesos en las fiscalías, por lo menos antes a usted venir a Estados Unidos. Sí, yo trabajé ahí, pero yo me vine, gracias a mi mamá, pues ella nos metió papeles a todos mis hermanos y nos venimos legalmente para este país, pero yo tuve la oportunidad de trabajar en el área de la fiscalía y sí trabajé con los pandilleros y no los voy a defender, ¿verdad? Pero cuando usted llegaba a un pandillero y le decía, uno le hacía un estudio, un pequeño social, ¿verdad? Uh-huh. De su familia, estos pandilleros, no todos, ¿verdad? Pero en su mayoría son personas que vienen de familias desintegradas,
que la mamá los abandonó, que tienen como el tío en la cárcel por robo, el papá no está. Eran vulnerables a poder ser reclutados, porque a veces reclutaban por esa vulnerabilidad o también reclutaban por obligación para poder mantener las filas con un gran número de efectivos, por así decirlo, ¿no? Sí, y muchos de ellos decían que ni sabían por qué estaban ahí, porque estaban como solos y ellos eran como parte de su familia. Se convertía en una familia. Y cuando usted tenía que procesar pandilleros, ¿cómo era el debido proceso en El Salvador en ese momento? Bueno, en ese momento si llegaba la policía, ¿verdad? Sí. Nos llevaba a un menor detenido, porque yo trabajé con menores infractores. Ellos teníamos 72 horas para probar que este menor podía mandarse al juez de menores. Entonces, él llegaba a la parte policial y entonces se miraba la declaración de la víctima, ¿verdad? Dependiendo del delito con el que llegaba, si llegaba por robo o por violación, homicidio, dependiendo del delito, teníamos que probar en 72 horas si esa persona realmente había evidencia para poderlo remitir al juez para que él lo pudiera detener en esas. ¿Y no sería muy poco 72 horas? ¿O hay quienes dirán que entonces eso, Sí, para poder probar, porque... sí, para probar el delito de robo o de la violación o homicidio. No era suficiente con ser sospechoso, por ejemplo, de un homicidio. Tenía que probarse que habría sido esa persona. Es casi hacerle un juicio express en 3 días. Digamos, teníamos que tener evidencia de la declaración de la víctima, ¿verdad? Oh, ya entiendo. Si era robo, ¿qué le robó? Me robó la cartera con tanto y ahí estaba su identificación. Si lo probábamos que andaba con un arma, teníamos que mandar hacerle la balística para ver realmente esta pistola estaba en buenas condiciones o no era de mentira. Entonces, en 72 horas el juez decía, sí tenemos evidencia para detenerlo, pero después teníamos otros 30 días para buscar más testigos y ya después irnos a una audiencia donde al individuo se le condenaba o se le dejaba libre, o podían haber tener como un arreglo conciliatorio si así lo permitía la ley. Y entonces le pregunto yo, en su opinión, y no quiero tampoco exponerla a una opinión que pudiera, pues obviamente perjudicarle a usted, siempre recuerde que tiene el derecho de no responderme la pregunta que le hago, por supuesto, porque todo esto es para tratar de enriquecer la conversación. ¿Qué fallaba, en su opinión, si vemos que se mantenía inseguro? Felicitamos su trabajo, es un trabajo con mucha gallardía, con mucha responsabilidad, que quisiéramos que tuviera esos frutos que necesitamos ver para que nuestras comunidades estén seguras, pero desafortunadamente, posiblemente en esas épocas, El Salvador no estaba seguro. Entonces, ¿qué faltaba en ese debido proceso o qué sucedía para que entonces se mantuviera la inseguridad como la protagonista en las tierras salvadoreñas? Yo creo que en su momento faltaba como más protección a la víctima y a los testigos, porque las personas tenían miedo y de hecho yo tuve casos donde me mataban a las víctimas. Donde usted perdía el caso porque entonces ya no tenía testigos. Algunas veces sí, me recuerdo de un caso que íbamos a hacer un reconocimiento en rueda de menores y en ese momento se había cambiado el DUI de cédula a DUI, ¿verdad? Entonces una de las víctimas que había visto lo que había hecho un menor de los que estaba ahí, él llevó su cédula y cuando llegamos al lugar me dijo el juez, mira, con cédula él no puede participar en este reconocimiento porque esto ya no es válido. No. Entonces lo vamos a posponer para 8 días más, ¿verdad? En esos 8 días, para que él pudiera sacar su nuevo documento, a él lo mataron. Imagínese usted, entonces, y hay quien pudiera pensar que eso pudo haber sido corrupción hasta cierto punto también, porque si es una declaración, es bien delicado esto. Entonces,
Si comparamos entonces esos momentos donde tenían un debido proceso establecido, no digo que hoy día no existan los debidos procesos, pero estamos viendo muchas personas que podrían estar siendo apresadas sin haber atravesado un debido proceso. Son cientos de denuncias que vemos en el SECOT. Usted conoce más el tema que yo. Ilústranos, por favor, qué ha cambiado, por qué, qué está sucediendo ahora y por qué usted no está de acuerdo con lo que está viendo de la administración de Bukele o en El Salvador, en el sistema penitenciario y penal allí. Pues yo pienso que lo que ha cambiado, como ahorita lo que ha cambiado es que está en un régimen de excepción, ¿no? Entonces las personas no pueden hablar, se tienen que quedar calladas. Entonces así pasen lo que ellos tienen, dicen no podemos hablar porque si no yo me voy a ir de vivir. Entonces la gente mejor se queda así y se lleva a gente inocente y usted ni siquiera puede. Hay un tiempo en que usted no le puede poner ni siquiera un abogado particular porque no se lo permite la ley. Wow. Entonces, digo que yo creo que eso es una tortura, ¿no? Cualquier persona con el hecho de estar detenida ya está pagando, pero con hacerle cosas que duermen entre hierros, que no le dan comida, no permiten visitas, pienso que eso es más que una tortura y digo, nunca voy a defender a los pandilleros, pero yo pienso que como persona humana y como cristiana católica, digo, se me hace bien triste que personas que se llaman cristianas puedan apoyar y dicen, no, es que no importa, alguien va a pagar, porque ellos hicieron muchas cosas y murió mucha gente inocente. Claro, le digo, pero si fuera tu hijo, ¿te gustaría que tu hijo estuviera pagando eso? O no te importa porque es otra persona X, pero lo que usted dice es cierto, a cualquiera nos puede pasar. Claro. Yo siempre digo eso, como cristiana, que te dicen dónde están tus valores realmente. O sea, a mí me da asco mucha gente que dice ser cristiana y solo ocupa ese nombre para escudarse, pero realmente están más podridas. Yo a veces digo, o sea, me quedo así como bien sorprendida más de las personas que se llaman cristianas y que dicen, no, alguien tiene que pagar, un inocente, y le da como lo mismo. Y permítame entonces ahora abusar de la confianza y preguntarle como salvadoreña, ex parte del área fiscal, ex compañera de los que hoy día posiblemente están haciendo el trabajo que usted hacía, ¿cuál sería el caso de Kilmar Ábrego García, un compatriota suyo, usted como experta en esta materia? ¿Por qué no ha presentado pruebas el presidente Bukele a través de sus diferentes ministros o secretarios de que sí es un criminal como le etiqueta el gobierno norteamericano y también el gobierno salvadoreño? Pues realmente yo pienso, por lo que algunos radioescuchas dicen, que él pues lo que hace es solo quiere quedar bien con este señor de acá y no le importa que otra persona inocente esté en la cárcel y solo es por quedar bien con este gobierno, pero realmente no. Lo que dijo el otro es que no le importa que una persona inocente, porque este hombre es inocente, aquí el juez lo ha dicho, no ha probado nada, aparte viene huyendo de una situación de violencia, y eso es cierto. Allá usted en su momento, si usted no tenía $5 para pagar la renta que le llamaban en ese tiempo, se lo mataba, porque llegaba y decía, ok, $5, no tengo, ahí lo mataban, y eso es cierto. Si usted lo iban a matar y te lo tenían amenazado, en su momento lo iban a hacer. Entonces, para mí, este señor, el muchacho que está ahí en la cárcel, es inocente, pero el gobierno no lo quiere hacer. Es solo porque no quiere quedar mal con este señor. Y no le importa que una vida inocente esté detenida. No le importa.
esposa, la mamá, la esposa, la mamá o hijo. Yo digo, eso es bien inhumano, ¿no? Que no tienen esa compasión y el valor de expresarse a este hombre, decirle, no, aquí estamos violentando el derecho, la Corte Suprema ya lo dijo. Para mí es que le tiene miedo y siempre quiere estar ahí. Por último, el presidente Bukele dijo que él no tiene el poder para dejar libre a Kilmar Abrego. Usted que fue él parte. Lo tiene. Él sí lo tiene, es el presidente. Y más en El Salvador. Él solo puede decir, oye, saca a este muchacho, mándalo para allá, hay que... No, él puede, él no quiere. O sea, que no puede es mentira, que no quiere es porque él no quiere hacerlo, porque lo más seguro le dijeron, di que no, o realmente este muchacho, ¿qué le está pasando ahí también? Qué pena. Eso es una tortura, realmente, y yo no sé por qué gente de El Salvador, y más que todo gente que vive acá, habla tantas cosas bonitas del presidente, pero yo digo, ok, ¿por qué no te vas para El Salvador a vivir? Pues, si tú piensas que todo está bien allá en El Salvador, ¿por qué no te vas? Y entonces se queda así como callado. Le digo, es bien fácil hablar cuando tú estás aquí en Estados Unidos, pero no es lo mismo estar en El Salvador y que te toque a ti lo que le está tocando a gente inocente, porque sí hay gente inocente ahí, gente que muere todos los días y claro, no lo tienen que decir porque la prensa no puede estar publicando lo que está pasando, pero ahí sí hay gente que sí muere todos los días. Y yo tengo compañeros que en este momento son jueces y de alguna manera estamos en contacto y uno dice cosas que realmente están feas, que están pasando. Es y digo, uno pues esto. uno tiene y es bonito no informarse y tener ese sentido crítico de qué son las cosas. Sí, esto es cierto o es mentira, ¿quién me lo dice? No solo dejarse llevar, le digo, por un TikTok, un YouTube, que no, hay que tener sentido crítico, no importa quién lo diga. Pero hay mucha gente que se está como bien, no sé, ciegas o no quiere ver o no sé qué es lo que pasa, pero a mí me da como mucha tristeza. Igual aquí en este país, digo, Dios mío, cómo pueden tener valor de votar por este hombre si nos está llamando como basura, hasta mierda nos ha dicho, más a los salvadoreños en su momento. Pero... Sí. Nancy, bienvenida Nancy, gracias por su tiempo y por ayudarnos a tratar de entender un poco más de esta situación en su querido país, en El Salvador. Muchas gracias y un abrazo. Y gracias a usted porque es muy bonito su canal. Yo hace unas veces lo encontré y todos los días yo lo escucho y realmente su información es muy cierta y le doy gracias también por tener ese valor que usted tiene de decir las cosas tal y como son. Gracias de todo corazón. Y bueno, sigan regando la voz porque queremos seguir creciendo esta familia, esta nación informativa, esta bella Sí, nation. yo lo estoy regando. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Igualmente, un abrazo.